Buenas tardes, chicos. Para el día de hoy tenía pensado, podemos resolver algunos ejercicios similares a los de la tarea 8, que bueno, básicamente son aproximaciones lineales en funciones de varias variables, cálculo de diferenciales y extremos relativos también. ¿Ya? Entonces, para ello, ya. Entonces, primero, determine el plano tangente a las siguientes funciones en el punto dado. Entonces, lo primero que tenemos esta función f de x, y va a ser x seno de x más y menos el logaritmo natural de x al cuadrado menos 2y en 3, 1. Ya. Bueno, por lo general se nos pide o se nos da un punto que cuenta con las 3 coordenadas, pero la tercera coordenada justamente sale del cálculo de f evaluada en estas dos primeras. Entonces veamos primero por dónde va a pasar el plano, ¿no? Digamos, si calculamos f de 3,1, esto es 3 seno de 3 más 1 menos el logaritmo natural de... quitámosle el cuadrado aquí. De 3 menos 2 por 1. ¿Sí? Simplemente para simplificar los cálculos, nada más. Y esto va a ser igual a 3 seno de 4 ya de una vez. Menos el logaritmo natural, aquí quedaría 9 menos 2 y eso nos da 7. ¿Sí? De aquí no podemos simplificar más, entonces podemos decir que el plano pasa por este punto. ¿Sí? Es decir, el plano está pasando por este punto de acá. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso para poder determinar el plano tangente es justo calcular las derivadas parciales de la función. Entonces, si nosotros calculamos la derivada parcial de f con respecto a x, pues se convierte en la derivada parcial con respecto a x de la fórmula que tenemos de la función. Justamente es x seno de x más y menos el logaritmo natural de x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? Por lo general los ejercicios se plantean de manera que los cálculos salgan rápidos, que den cosas bonitas. Bueno, yo aquí más los cogí o los varié para entrenarnos en esto de calcular derivadas parciales. Entonces, aquí sabemos que la derivada se comporta como una derivada normal. Entonces se distribuye en la resta menos la derivada parcial con respecto a x de el logaritmo natural de x al cuadrado menos 2y. ¿Sí? Aquí tengo un producto, miren. Estas dos de aquí son funciones de x. Estos dos factores que están multiplicando aquí, los dos dependen de la variable con respecto a la cual estoy derivando. Entonces, tengo que derivar como aplicando la regla de la derivada de un producto. Entonces, digamos, nos quedaría la derivada parcial con respecto a x de x por el seno de x más y más x por la derivada parcial con respecto a x de esta parte del seno de x más y. ¿Sí?
Menos, acá en cambio tengo que aplicar una regla una regla de la cadena para poder derivar lo que está dentro. Entonces nos quedaría 1 sobre x al cuadrado menos 2y. Es la derivada del logaritmo, pero evaluada en ese punto. Y multiplicamos aquí por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Que es justamente 2x. ¿Ya? Después de esto, bueno, aquí nos queda ya fácil que esto es seno de x más y, más la derivada del seno. Sabemos que es el coseno. Entonces esto es x coseno de x más y, ¿sí? Bueno, aquí también se aplica una regla de la cadena, pero como la derivada de esto que está aquí adentro con respecto a x es 1, pues ya no afecta en nada. Recordemos, derivar y con respecto a x, pues nos queda 0, porque la y es vista como una constante. De manera que me queda menos 2x sobre x al cuadrado menos 2y. ¿Ya? Con eso tenemos la primera derivada parcial. Voy a escribir acá otra vez la función para no perdernos. Aquí era x seno de x más y menos el logaritmo natural de x al cuadrado menos 2y. Entonces la derivada parcial con respecto a y nos queda así. Nuevamente la derivada se distribuye con respecto a la resta. Y nos queda simplemente la derivada parcial de x seno de x más y. Ya. Aquí viene algo de lo que habíamos hablado antes. Este término de aquí, la x, es vista como una constante con respecto a la y, ¿ya? Que en este caso es la variable con la cual estoy con respecto a la cual estoy derivando. Aquí estoy derivando con respecto a y, pero esta x entonces que aparece aquí es una constante. Por ende, sale de la derivada y simplemente derivo seno de x más y, que nuevamente aquí es coseno de x más y. ¿Sí? Menos, bueno, acá esta sí es una función de y, este logaritmo. Entonces al derivar nos quedaría 1 sobre, aquí era x al cuadrado menos 2y. Y la derivada de esto con respecto a y es menos 2, ¿sí? Entonces la derivada nos queda simplemente x coseno de x más y más 2 sobre x al cuadrado menos 2y. Listo. Una vez que tengo calculadas las derivadas parciales, yo tengo que calcular justo las derivadas parciales evaluadas en el punto que me están pidiendo, ¿sí? Casi siempre o mejor dicho, siempre les van a dar un punto con 3 coordenadas, tal como está aquí, ¿sí? Pero cuando ustedes evalúan dentro de la función, simplemente deben tomar las dos primeras, ¿sí? Que son justo las que corresponden a las variables x, y esta de acá es la z, justamente. Entonces, para evaluar dentro de la función, simplemente tomamos las coordenadas de x y y. ¿Sí? Entonces, digamos, voy a hacer eso aquí, ya que aquí tengo escrita la derivada. Entonces, si yo quiero calcular la derivada, perdón, si yo quiero calcular la derivada, o mejor dicho, evaluar la derivada con respecto a x en el punto 3,1, entonces esto será seno de 3 más 1 más 3 coseno de 3 más 1 y menos 2 por 3 sobre 3 al cuadrado menos 2 por 1. ¿Sí? Esto se convierte entonces en seno de 4 más 3 coseno de 4 menos 6 séptimos. Listo.
Entonces habíamos encontrado esto. Seno de 4 más 3 coseno de 4 más 6 séptimos. ¿Era más o menos? Menos. Muy bien. Ahora falta la otra, la derivada evaluada en el otro punto. Y esto de acá sería 3 coseno de 3 más 1 más 2 dividido para 3 al cuadrado menos 2 por 1. Es decir, esto es 3 coseno de 4 más 2 séptimos. ¿Okay? Y la ecuación que define el plano tangente en ese punto la ecuación del plano tangente siempre viene dada de esta forma. Z menos, ¿sí? Menos, digamos, el punto que me dan, digamos, dado el punto A, B, C, o sea, el punto que tenga estas coordenadas, el plano tangente viene dado de esta forma. Lo voy a escribir así, f sub x. Recuerden que esto denota esta es otra notación para la derivada parcial con respecto a x, evaluada en el punto A, B, por x menos a más f sub y, la derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto A, B, por y menos b. ¿Sí? Entonces, miren, este valor de aquí justo es la derivada que aparece acá, y este valor de aquí justo es la derivada que aparece aquí. Por eso es que evalúo en el punto que me da. En este caso me dio el punto 3,1 y algo más. Entonces, esto queda ahí. Y en este caso, pues el C que tengo es justo lo que encontré acá. 3 seno de 4 menos logaritmo natural de 7. Entonces, reemplazando los datos que tengo, me queda que la ecuación del plano tangente es Z menos, ¿qué encontré? 3 seno de 4 menos el logaritmo natural de 7, ¿sí? ¿Por qué pongo esto entre paréntesis? Porque recuerden, todo esto es el valor de C, o mejor dicho, de F de 3,1. ¿Ya? Entonces, este menos que aparece aquí debe afectar a todo. Por eso es que lo pongo dentro de un paréntesis para evitar confusiones luego con respecto a algún sí. Esto va a ser la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto. ¿Cuánto era eso? Seno de 4 más 3 coseno de 4 menos 6 séptimos. Sí, menos 6 séptimos. Y aquí sí tengo que multiplicar por x menos a. ¿Cuál es en este caso a? El 3. ¿Sí? Porque recuerden, aquí estoy en el punto 3,1, 3 a seno de 4 menos logaritmo natural de 7. Este es el punto, entonces cojo esta primera coordenada como el a, esta segunda coordenada como el b. Más la derivada parcial con respecto a y, que en este caso salió 3 coseno de 4 más 2 séptimos. A ver. Sí, todo bien. Y aquí también multiplicamos por y menos el otro punto, que en este caso es 1. ¿Sí? Entonces ya está. Esta es la ecuación del plano tangente a la gráfica. Seguramente habrán visto cuál es la idea del plano tangente si nosotros tenemos alguna función, por ejemplo, una función de dos variables se puede graficar así, digamos acá, este de aquí va a ser el eje X, este va a ser el eje Y,
Y acá voy a tener el eje Z. Entonces, una función de varias variables me dibuja algo así. Algo como una superficie. Ya, digamos, esta es la gráfica de la función f de x, y. Y entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, el punto P, en este punto, yo puedo dibujar un plano, así, que solamente corta a la gráfica en el punto P. ¿Sí? Esa es la idea del plano tangente. Y aquí es donde aparece la derivada parcial con respecto a x, y la derivada parcial con respecto a y suele ser en otra dirección así. Y, miren, una vez que encontramos la ecuación del plano tangente, también podemos decir cuál es una aproximación lineal. Esto va a ser aproximadamente L de XY. ¿Y cuál es la aproximación lineal? Justamente, es despejar la Z de aquí. La aproximación lineal, entonces, viene dada, en este caso, ¿ya? ¿Cómo le explico esto? Ya. Viene dado siempre por el punto A, B, ¿sí? Este de aquí es nuestro punto F de 3,1, o sea, nuestro F de A, B aquí, más la derivada parcial en X, evaluada en el mismo punto, por X menos A, más la derivada parcial en Y, evaluada en ese punto, por Y menos B, ¿sí? ¿Por qué se le dice que esta es una aproximación lineal? Porque, bueno, solamente aparecen términos lineales tanto en X como en Y. Miren, aquí solo está X y acá solo está Y. No aparece ninguna X al cuadrado ni nada así. ¿Sí? Luego, pues también se pueden tener aproximaciones cuadráticas o de orden superior con lo que se conocen como los polinomios de Taylor. Pero, bueno. Entonces, nuestra aproximación lineal en este caso es 3 seno de 4 menos logaritmo natural de 7 más, bueno, aquí queda otra vez seno de 4 más 3 coseno de 4 menos 6 séptimos y por x menos 3 más, como ven, simplemente es copiar. Una vez que ya encontramos la ecuación del plano tangente, ya tenemos también la aproximación lineal. ¿Sí? Dos. Podemos tener la siguiente función. F de x, y es la raíz de y más coseno al cuadrado de x. Perfecto. ¿Y en qué punto lo vamos a calcular? Pues podemos calcularla en el punto 0,0,1. ¿Sí? Ustedes ven si calculan f de 0,0, eso les va a dar 1. Entonces, estamos bien. Nuevamente, ¿cuál es la...? Tenemos que primero siempre calcular las derivadas parciales. Y más coseno al cuadrado de x. Uy. Y esto es convierte en 1 sobre 2 la raíz de y más coseno al cuadrado de x. Por la derivada de lo que está aquí adentro. ¿Sí? O sea, por la derivada con respecto a x de lo que está dentro de esta raíz, que es y más coseno al cuadrado de x. Y más coseno al cuadrado de x. Y la derivada de lo que está aquí nos sale simplemente 2 coseno de x. ¿Sí? Y la derivada del coseno sabemos que es menos el seno de x. Como ven, aquí tuve que aplicar 2 veces la regla de la cadena. Primero esta raíz y luego este coseno al cuadrado que aparece aquí. Entonces, bueno, voy a simplificar, que podemos simplificar este 2 con este 2 de aquí. Y mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque 2
digamos, dentro de las identidades trigonométricas sabemos que 2 seno de x coseno de x es justamente seno de 2x. Entonces voy a usar eso para reescribir lo que tengo aquí. Me va a quedar simplemente seno de 2x dividido para 2 veces la raíz de y más coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Y bueno, esto en particular implica que la derivada parcial con respecto a x, evaluada en este punto que me pide aquí, 0,0, es 0. Nada más. Ah, ah. También, bueno, cada vez que hacemos una aproximación lineal, tenemos que, o bueno, calculamos también el plano tangente, tenemos que estar seguros que que las derivadas parciales son continuas. ¿Por qué es necesario eso? Porque eh, esta forma con la que estamos calculando al final está usando algo que es como el diferencial, o estamos más bien usando que la función es diferenciable en ese punto. Y bueno, no es absolutamente necesario, pero para nosotros saber al menos que una función es diferenciable, tenemos que, o sea, o podemos comprobar que las derivadas parciales son continuas. ¿Sí? Si las derivadas parciales no son continuas, la función también puede ser diferenciable, pero pues es más, o es más difícil de ver. Entonces, miren, en este caso, esta derivada parcial de aquí sí es continua, al menos alrededor de este punto 0,0. ¿Sí? Entonces pueden comprobarlo porque el denominador de acá no se anula en ese punto, es decir, la función está bien definida y pues tenemos cociente de funciones diferenciables. Se convierte en 1 sobre 2 veces la raíz de y más coseno al cuadrado de x por la derivada de lo que está dentro, pero ahora tomo la derivada con respecto a y. ¿Sí? Y la derivada de esto que está aquí adentro con respecto a y es 1. Entonces esto simplemente es 1 medio raíz de y más coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Y esto implica que la derivada parcial con respecto a y, evaluada en el 0,0, es 1 medio. Perfecto. Entonces, la ecuación del plano tangente es, nuevamente, z menos, este punto de aquí sería z menos 1 igual a la derivada parcial con respecto a x, que es 0 por x menos 0, más 1 medio por, aquí es por y menos 0. Es decir, la ecuación del plano tangente es esta. Nada más. Como ven, no aparece la variable x. Eso pues, lo que significa básicamente es que es un plano paralelo al eje X, justamente. ¿Ya? Voy a indicarlo. O sea, lo que nos dice esa ecuación de ese plano que no aparece la variable X es que el plano que tenemos es algo así. O sea, como ven, es paralelo al mismo eje X. A eso se refiere. ¿Qué? Así más o menos es nuestro plano tangente ahora. Ujú. Paralelo al eje X, déjenme pensar. Ajá. A ver si fijo y Z. Digamos, aquí tengo el eje X, acá tengo el eje Y, tengo el eje Z. Ya.
sea, estoy confundido. Ah, no, sí, está bien. Bueno, esa era la idea. Y la aproximación lineal, entonces, nuestra función f de x, y es aproximadamente igual a su aproximación lineal en ese punto, y la aproximación lineal en este punto, en este caso es 1 más y medios, ¿sí? Como les digo, sale de despejar de la ecuación del plano tangente la z, simplemente. Entonces, miren, la función original f de x, y era raíz de y más coseno al cuadrado de x. Hacer cálculos aquí, digamos, yo calcular el valor de, no sé, f de 0.2 menos 0.1, no está tan fácil, porque aparece este coseno acá. Pero, una vez que yo conozco la aproximación lineal, yo puedo calcular aquí, o sea, reemplazar esos datos acá, calcular ese valor y decir, este es aproximadamente el valor de la función. Ujú. Eso. Ya. Y de hecho estaba pensando más en esto y me confundí. Ya. El plano tangente, como en la ecuación no aparece la x, digamos, este es x, y z, ¿sí? ¿Cuál era la ecuación del plano tangente? Z menos 1 igual a y medios, ¿ya? En esta ecuación de aquí del plano tangente, que es esta, no aparece la variable x, pero sí aparecen las otras dos, tanto z como y. Eso significa, ya lo estuve pensando bien, eso significa que el plano contiene al eje x. O sea, todo este eje que está aquí está contenido en... A ver, si y es 0, z vale 1. X puede tomar cualquier valor. Contiene esta recta de acá. Bueno. Ah, mejor dicho, lo que podemos decir es que este plano está en dirección del eje X. Eso sí. Ahora, ¿cómo podemos usar esta idea de las aproximaciones lineales? Digamos, dada f de x, y, que es 1 menos x por y coseno de pi por y, como aproxime el valor de f de 1.02, 0.97. ¿Ya? Entonces, miren, me pide aproximar este valor de acá. Y si yo trato de hacer el cálculo de manera directa en la definición de la función, las cuentas, bueno, se ponen bastante feas, sobre todo por el coseno que aparece ahí. Entonces podemos calcular una aproximación lineal. Calcular la aproximación lineal en algún punto cerca de esto, ¿sí? Entonces yo puedo calcular la aproximación lineal en el punto 1,1 del dominio. Y entonces, bueno, primero calculo cuánto vale aquí, f de 1,1, que sería 1 menos 1 coseno de pi. Eso es menos 1, entonces aquí nos sale 2. Ahora, para la aproximación lineal, ¿qué más necesitamos? Las derivadas parciales.
1 menos x, y coseno de pi por y. Y bueno, de aquí voy a derivar un poco más rápido. Aquí nos saldría menos coseno de pi por y menos... de hecho, a veces es bueno también escribir las derivadas xy coseno de pi por y. Miren, todo esto solamente depende de y. Y como estoy derivando con respecto a x, eso que subrayé ahora puede salir de la derivada y solamente tendría la derivada de x con respecto a x. Entonces esto no es nada más que menos y coseno de pi por y. Entonces, en particular, la derivada parcial con respecto a x, evaluada en este punto 1,1, no es más que 1, ¿sí? Porque saldría, pues, coseno de pi, y eso es menos 1, y con el menos que está ahí se vuelve positivo. Entonces, ahora calculamos la derivada con respecto a y. Xy coseno de pi por y. Esto yo lo puedo escribir como x, bueno, menos x, la derivada parcial con respecto a y, de y coseno de pi por y. Aquí tengo un producto, tengo que aplicar la regla del producto. Entonces nos queda coseno de pi por y. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces menos y sería menos pi por y seno de pi por y. ¿Sí? Aquí lo que hice fue aplicar una regla de la cadena para derivar coseno de pi por y. Por eso aparece ese pi también afuera de la derivada. Entonces, en particular, la derivada parcial con respecto a y de f, evaluada en el punto 1,1, se convierte en menos 1 por menos 1 menos pi. Bueno, y seno de pi es 0. 3 por 0. Entonces, esta se convirtió en 1, otra vez. Listo. Entonces, ahora, la ecuación del plano tangente, o más bien calculemos la aproximación lineal, que es f de 1,1 más la derivada parcial en x en 1,1 por x menos 1 más la derivada parcial en x de, es la derivada parcial en y, de hecho, por y menos 1. Entonces, ¿cuánto salió f de 1,1? 2, muy bien. Entonces aquí nos queda 2 más 1 por x menos 1 más 1 por y menos 1. Es decir, tenemos, aquí nos quedaría 2, pero menos 1 y menos 1 se van, nos queda simplemente x más y. Esa es la linealización en ese punto. Entonces, mire, si yo quería calcular f de 1.02,0.97, yo puedo decir que esto es aproximadamente L evaluado justo ahí. Y esto pues ya es más fácil de calcular porque simplemente es esta suma, 0.97. Es decir, aquí tenemos 1.99. Y podemos decir que este es un valor aproximado de la función en este punto. De hecho, si ustedes calculan por 0.97 y por el coseno de pi por 0.97. De hecho, si ustedes calculan este valor exacto, usando una calculadora, van a ver que esto es 1.985. Entonces, miren, nuestra aproximación, que obtuvimos 1.99, pues está bastante buena. Y no tuvimos que hacer ningún cálculo más difícil. ¿Sí? Muy bien. Luego,
Podemos hacer algo más. Por ejemplo, hacer un poco de ejercicios ya pensando en cómo usar los diferenciales para estimar el error que se comete en un determinado punto. Ya. La tensión. Este sería el ejercicio 3. La tensión de una cuerda viene dada, de una cuerda de yoyo, viene dada por T igual a mgr sobre 2r cuadrado más un r mayúscula al cuadrado. ¿Ya? En este caso no nos vamos a preocupar por qué significa cada cosa. Lo que les puedo decir es que M es la masa, G es la gravedad, y estos respectivos R mayúscula y R pequeña son, digamos, las dimensiones que puede tener el yoyo, ¿no? Digamos, un yoyo sabemos que es algo grandecito aquí, algo pequeño que es aquí donde va enrollado toda se me fue el nombre. Toda la masita. Y entonces, digamos, este va a ser el radio R, y este pedacito de aquí, este más chiquito, este va a ser el R minúsculo. Ya. Estime el cambio en la tensión si R se incrementa de 3 centímetros a 3.1 centímetros y R se incrementa de 0.7 centímetros a 0.8 centímetros. También incluso podemos pensar esto como una función de 3 variables con la masa. ¿Sí? Dándole incluso, digamos, ahora, por como nos es planteado el ejercicio, nosotros podemos ver la T como simplemente una función de 2 variables que depende tanto de R minúscula como de la R mayúscula. ¿Ya? Pero incluso podríamos verla como una función de 3 variables. ¿Ya? Donde la masa es otra de estas variables, ¿sí? Ahora no se lo hace así porque, bueno, si la masa viene determinada simplemente por R minúscula y R mayúscula, ¿no? Si hacemos el radio más grande, tenemos más masa. Ya. Luego, nosotros podemos calcular entonces, si nosotros queremos calcular o estimar este cambio que va a haber en la tensión, nos está diciendo, estime este valor. ¿Ya? ¿Y esto cómo se puede aproximar? Pues con el diferencial de la variable t. Y esto va a ser la derivada de t por dr, la derivada de t con respecto a r por el diferencial de r, y se suma la derivada parcial con respecto a r mayúscula de r mayúscula. ¿Y qué son estos de r minúscula de r mayúscula? Son los cambios. Estos diferenciales vienen a ser dr, que es, lo voy a escribir así, r, ¿cómo le pongo? R final menos R inicial, por ejemplo. Y lo mismo, el de R mayúscula es la variación de esto. R mayúscula final menos R mayúscula inicial. ¿Sí? Miren, aquí empieza el R mayúscula con 3 centímetros y luego está en 3.1. Entonces, ¿cuánto cambió? En 0.1 centímetros. ¿Sí? Y este primero también asimismo cambia en 0.1 centímetros. El signo no nos importa si aumenta o disminuye, porque lo que nos interesa es conocer
¿Qué tanto o cuál es el error máximo que podemos cometer? Entonces necesitamos calcular las derivadas parciales. T sub R, ¿sí? Va a ser la derivada parcial con respecto a R en... me confundí, ya, perdón. La derivada parcial sería de esto. mg mayúscula sobre r cuadrado más mayúscula al cuadrado. ¿Sí? Arriba no aparece la variable r minúscula. Entonces, esto es mg por r, derivada parcial con respecto a r de 1 sobre r cuadrado más r cuadrado de acá. mg por r, tengo que derivar esto. Y esto de acá se convierte en menos 1 sobre 1 por r cuadrado más r minúscula al cuadrado por 2r. ¿Cómo derivar eso? ¿O de dónde sale todo esto que acabo de calcular? Yo, bueno, cuando tengo que derivar cocientes de esta forma, para mí, personalmente, lo más fácil es pensar en 1 sobre r cuadrado más r cuadrado, de aquí, como r cuadrado, r mayúscula cuadrado, elevado a la menos 1, ¿sí? Y derivar esto ya es más fácil, porque yo sé pues que baja el exponente, le resto 1, por eso aquí aparece este al cuadrado aquí, porque sale un exponente a la menos 2, ¿sí? Y como tengo que aplicar una regla de la cadena, luego derivo el r cuadrado, ¿sí? Por eso aparece el 2r. Entonces ya tengo esta derivada parcial que viene siendo menos 2mgr por r al cuadrado, digo solo por r mayúscula, sobre r cuadrado más r cuadrado, todo al cuadrado. Voy a escribir otra vez la fórmula para no perdernos. Aquí era 2 r cuadrado más r cuadrado. Uy, esta vez de aquí me lo olvidé. ¿O no? Sí, aquí me olvidé el 2. Es un 2. 2. Y entonces aquí se convierte esto en 4. Me olvidé el 2. Y aquí entonces es 4. Ya está. Entonces, sub r mayúscula. Aquí la cosa también se pone fea porque vuelta tengo la derivada de un cociente. Y bueno, lo voy a escribir todo. ¿Cómo saco la derivada del cociente? Pues derivo arriba mg por 2r cuadrado más r cuadrado menos la derivada de abajo, que simplemente es 2r por mg por r, dividido para justo este denominador al cuadrado. Entonces, bueno, miren, esto de aquí es 2mg por r cuadrado. Y como de aquí, del primer producto, me sale un mg por r cuadrado, esto se convierte en 2mg r cuadrado menos mg por r al cuadrado. Me quiero leer en minúsculo. Ya. Luego, si yo quiero calcular, bueno, tengo que calcular cuánto vale cada una de estas diferenciales de sub r.
evaluado. Aquí tengo que identificar cuál es el punto en el que estoy partiendo, ¿sí? En este caso, estoy partiendo del punto 0.7 y 3. Entonces, como esto lo veo como una función de R y T, tengo que calcular T sub R evaluado en 0.7 y 3. ¿Sí? ¿Cuál era la derivada de esta? Sacamos a menos 4 mg por r dividido para 2 r cuadrado más r cuadrado al cuadrado. Ya. Bueno, nos toca hacer esta cuenta. Menos 4m menos 4mg 0.7 por 3 dividido para 2 por 0.7 al cuadrado más 3 al cuadrado y esto al cuadrado. Aquí sí ya toca hacer las cuentas como se pueda. 2 por 0.7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto de aquí más o menos es 0.08 4m por g. ¿Sí? En este caso no nos están dando un valor para la masa y la gravedad, bueno, puede tomarse a veces como 9.8, otros lo toman como 10. Así que bueno, cada uno es libre, ¿no? De hacer lo que quiera con eso. Sí, porque el dato que nos da el problema no nos dice la masa. Ah, sub R. En este caso es de R mayúscula, tengo que calcular nuevamente en 0.73. Y esto es 2mg por 0.7 al cuadrado menos mg por 3 al cuadrado sobre 2 por 0.7 al cuadrado más 3 al cuadrado, esto al cuadrado también. Y bueno, a ver qué sale de aquí. De aquí nos sale menos 0.0805 mg. ¿Ya? Entonces, T sub R evaluado en ese punto. Ahorita no escribí la evaluación, pero esto no importa. Nos queda 0.084 mg. Y el otro T sub R nos salía menos 0.0805 mg. Listo. Entonces, para calcular el diferencial, hacemos esto multiplicado por dr más dr por dr mayúscula. ¿Y esto qué es? 0.084. ¿En cuánto cambió el r pequeño? En 0.1. Sabemos. ¿Sí? 0.1 fue. Sí. Y en ambos se incrementa, de hecho. Menos 0.0805 por, asimismo, 0.1. ¿Sí? En los dos está aumentando 0.1. Bueno, aquí me olvidé de multiplicar el mg. Pero bueno, al final no importa porque lo voy a sacar como un factor común. Y esto nos queda 0.84 por 0.1 menos 0.0805 por 0.1. Y esto es exactamente igual 0.000305, bueno, 35 mg. Y esto es positivo. ¿Sí?
Y digo que esto es aproximadamente el valor en que cambia la tensión, ¿sí? Este es el aproximado del valor en el que cambia la tensión, ¿sí? Y miren que aumenta, ¿ya? La tensión en este caso podemos decir que aumenta, ¿ya? Y no solo eso, podemos estudiar las derivadas. ¿Qué nos dicen estas derivadas de aquí? Miren, la primera derivada con respecto a R es una función positiva. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento el valor de R, este valor de aquí, pero dejando el valor de la R mayúscula constante, entonces la tensión va a aumentar, ¿ya? Y es justo lo que vemos que pasa aquí, la tensión aumentó. Pero aquí hay otro detalle, porque en cambio, esta otra derivada de acá nos quedó negativa. Entonces, si nosotros dejáramos constante el valor de la R minúscula y aumentamos el valor de la R mayúscula, la tensión va a disminuir. ¿Sí? En este caso, al final, este dt que tenemos aquí nos da como un efecto total, ¿sí? Nos da como un efecto total en las dos tensiones y decimos pues que ganó el valor en la primera variable, ¿sí? Al final la tensión aumentó, aunque la derivada de acá nos decía que podía disminuir, ¿ya? Eso, entonces, bueno, creo que por hoy podemos dejarlo ahí. Les agradezco por la atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.